por qué existen tantas religiones. Yo durante años me pasé buscando, intenté encontrar respuesta a esta pregunta y la encontré en el hinduismo, en el Sanatana Dharma, en concreto en el Bhagavad Gita y en las enseñanzas de un místico bengalí que se llama Sri Ramakrishna. El Bhagavad Gita, yo he escrito un libro que aquí lo podéis ver, que es el Yoga de la Sabiduría, que contiene la versión que hizo Gandhi del Bhagavad Gita y que traducido al español. Y al final en el ADN del hinduismo está la aceptación de otros caminos espirituales. Pero hay un verso que es maravilloso del capítulo 4, los versos creo que son 7 y 8, yo os la recitaré de memoria, que dice: cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo, Dios, me encarno en hombre y regreso en todas las épocas y lugares para restablecer el Dharma, el camino de los principios, la rectitud, la religión. Y para mí ese verso es el que me ayudó a entender la existencia de tantos caminos espirituales. Y este verso más tarde lo interpretó Ramakrishna diciendo que el Señor envía a sus virreyes a las provincias donde hay disturbios, y en una se encarna en Cristo, en otra en Mahoma y en otra en Krishna. Y creo que esa es la respuesta que tenemos que dar. Las religiones, al fin y al cabo, son respuestas, se crean para satisfacer una serie de necesidades del hombre. Y en estos casos se transmiten diferentes verdades, una a través de Cristo, posteriormente a través de Mahoma, del Gurú Nanak, de tantos otros grandes profetas y salvadores, que ninguno de ellos querían fundar ninguna religión, querían restaurar el camino de los principios. Eso lo vemos en todas las religiones. Y esa es la idea que nos tenemos que centrar. Judíos, cristianos y musulmanes adoramos al mismo Dios. Unos no le llaman con ningún nombre, otros como Alá y otros como Dios. Y ese Dios, ese Alá, es el mismo que Brahman del hinduismo, a mí no me queda ninguna duda. Y por tanto, nunca tenemos que olvidar que hay una verdad absoluta, que es Dios, que se manifiesta en diferentes encarnaciones en la tierra, como Cristo, como Buda, como Mahavira, para restablecer los principios, para restablecer la religión. Y es el hombre que crea a través de las iglesias diferentes estructuras para organizar toda esa visión. Y es ahí donde nos separamos. Pero al final, esas religiones son diferentes verdades que se han ido transmitiendo a la humanidad.